Hola chicos, hoy vamos a ver el tema congruencia. Bueno, el término congruencia se utiliza para hacer referencia a la relación de similitud o equilibrio que puede existir entre dos o más elementos. Si ustedes pueden observar, tenemos acá esta imagen en donde hay dos triángulos. Estos triángulos podemos observar que tienen similitudes. Si ustedes observan este lado que está acá, significa que es igual a este otro lado que se encuentra acá. De igual manera, este lado que está acá es igual a este otro lado o es congruente a este otro lado. Y podemos observar que este ángulo que se encuentra acá, de igual manera, es igual a este otro ángulo que está acá. Entonces, ahí podemos hacer referencia a figuras congruentes, que en este caso son triángulos. Y el término de congruencia hace referencia a dos cosas que pueden ser iguales o más en algunas ocasiones, y los cuales son iguales en medida, en ángulos y en muchas otras cosas que de igual manera pueden guardar relación o similitud. Bueno, esta congruencia se puede observar de manera más concreta en dos o más figuras geométricas, como lo he explicado, tales como un cuadrado, un triángulo, etcétera, ¿verdad? Que cuentan con lados y ángulos iguales entre una y otra. Hay muchos modos en los que se puede observar la congruencia geométrica en figuras, y este es un ejemplo, ¿verdad? Sigamos con más ejemplos. A continuación tenemos el siguiente ejemplo de congruencia. Si ustedes pueden observar, el ángulo ABC es igual al ángulo ABC, y este es el símbolo de congruencia, miren. Y el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. A esa conclusión llegamos. Significa que todos los lados pueden ser iguales o todos los ángulos son iguales para determinar congruencia. De igual manera puede suceder en los ángulos, ¿verdad? Este ángulo 110 es igual a este otro ángulo de medida 110 grados, no importa la posición en la que se encuentre. Con solo que tengan el mismo ángulo significaría de que guardan la relación de congruencia. De igual manera, estos ángulos son congruentes. Estos ángulos no son congruentes porque si ustedes observan, este vale 90 y este vale 100, entonces no guardan relación de congruencia. Igual este otro, ¿verdad? Este es de 60 y este es de 120. No hay congruencia de igual manera. Pero estos dos ángulos que se encuentran acá sí son congruentes porque ambos son de 140 y no importa la posición en la que se encuentren. Porque si recortamos este ángulo y lo trasladamos con este otro, significaría que guardarían la misma medida de congruencia. Igual estos dos serían la misma medida, ¿verdad? Entonces, esto es congruencia, que dos o más cosas sean iguales, ya sea en ángulos, ya sea en lados, tienen que guardar la misma relación de congruencia. Y vamos a ver a continuación un ejemplo. Si ustedes observan, acá tenemos dos triángulos y vamos a determinar la congruencia entre estos dos triángulos. Supongamos que tenemos el ángulo, por ejemplo, B, el ángulo A y el ángulo C. Entonces vamos a anotar acá. Se tiene el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Significaría que guardarían congruencias con el ángulo F, el ángulo E y el ángulo D. El ángulo es esta parte, ¿verdad? Interna. Entonces veremos que sí hay congruencia. El ángulo A sería congruente. Vamos a insertar lo que es el símbolo de congruencia, que en este caso sería este. Miren, acá tenemos congruencia. Entonces, este ángulo A, ¿con cuál ángulo de estos F, E y D se parecerá? ¿Qué pasa si nosotros recortamos este triángulo, y lo trasladamos exactamente acá?
significa que este ángulo F sería congruente con el ángulo C. Pero este ángulo E, ¿con quién guardaría congruencia? ¿Guardaría congruencia con B o con A? Analicemos esa situación. ¿Con quién guardaría congruencia? Y pues bueno, ¿con quién guardaría congruencia sería con D? Miren, si nosotros trasladamos esta parte para acá, toda esta parte para acá, la parte que guardaría congruencia sería con el ángulo D. Entonces, guardaría congruencia con D. De igual manera, tenemos el F, que dijimos que va a guardar congruencia con el lado C. Entonces, C va a ser congruente con F. De igual manera, el lado E va a ser congruente con el lado B. Y ahí guarda la relación de congruencia. Miren, el lado B. Bueno, sería en este caso B con el lado E. ¿Pero por qué motivo? Porque usted tiene que fijarse bien en la figura. Miren, esta parte de la figura significa que es esta parte que se encuentra acá. Esta parte de la figura es esta parte que se encuentra acá. Entonces, si nosotros recortamos mentalmente esta figura y la trasladamos para acá, quedaría de esa forma, que D es congruente con A, o que A es congruente con D, que B es congruente con E y que C es congruente con F. Ahora bien, esto es con respecto a los ángulos. Y vamos a borrar acá y vamos a poner que es mejor respecto con ángulos. Congruencia respecto con ángulos. Congruencia respecto con ángulos. Bueno, hoy vamos a ver la congruencia respecto a lados. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, yo mencioné que este lado, el lado D, al sobreponerlo con este van a ser congruentes. Entonces, A va a ser congruente con D. Y vamos a cambiar con minúsculas porque la señalización acá son minúsculas. Ahora bien, ¿qué más? Este lado es congruente con este. Analicemos este lado que está acá, va a ser congruente con este lado. Entonces, el lado C va a ser congruente con F. C es congruente con el lado F. Y finalmente, ¿qué sería el lado B? Congruente con el lado E. Entonces, B va a ser congruente con el lado E. Y ahí ya tenemos la señalización de congruencia respecto a ángulos y respecto a lados. Fíjese bien, los lados van a ser estos. Miren, estos van a ser los lados y lo que está internamente serían los ángulos. Y pues bueno, ahí tenemos la congruencia respecto a ángulos y la congruencia respecto a lados. Es únicamente identificar los lados que sean iguales. Nada más usted tiene que tener una visión clara de que congruencias son aquellas cosas que sean iguales. En este caso estamos hablando de lados y de ángulos, ¿verdad? Y tiene que fijarse exactamente bien en la figura al momento de verificar congruencia en sus ejercicios. Y esto es todo por hoy. Cualquier situación o cualquier pregunta la puede hacer.